¿Qué es una curva de declinación? La declinación en un pozo se identifica por la disminución en sus características productivas, las cuales llegan a alcanzar con el tiempo un límite crítico de condiciones que reducen su rentabilidad. ARPS, 1945, realizó un primer enfoque para analizar datos de producción de pozos de aceite y gas. En la industria petrolera, el análisis de las curvas de declinación se ha usado para describir la proyección de la futura tendencia de la declinación del flujo, Hughes, 1967. Una de las aplicaciones prácticas es que a partir de tal proyección es factible determinar la reserva remanente y la vida útil del pozo. La declinación es el descenso de la capacidad de producción de un yacimiento, se origina como consecuencia de una disminución de la presión interna de este, lo que conlleva una reducción de los niveles energéticos del mismo. Otro factor que ocasiona una caída de producción es el factor mecánico. Las curvas de declinación de producción representan el método más usado en la predicción del comportamiento futuro de producción de un pozo, un grupo de pozos, yacimiento y barra o campo, ya que este es fácil y confiable. Las curvas de declinación permiten estimar las reservas a recuperar durante la vida productiva y hacer comparaciones con los estimados por otros métodos como el balance de materiales. Las curvas de declinación se basan en que los factores que han afectado la producción en el pasado lo continuarán haciendo en el futuro. Se debe tener en cuenta que en un pozo pueden ocurrir diferentes cambios de la tasa de declinación durante la vida productiva, los cuales se deben tener en cuenta al momento de hacer las predicciones. Tipo de declinación. De acuerdo a las causas que influyen en la declinación de producción, se tienen la declinación energética y la declinación mecánica. La declinación total será la suma de la declinación energética más la declinación mecánica. Declinación energética. La declinación de la tasa de producción debido al agotamiento de energía del yacimiento, caída de presión, y barra o la disminución de la permeabilidad relativa al petróleo y saturación de petróleo alrededor del pozo. Declinación mecánica. Está relacionada con la disminución de la efectividad de los métodos de producción, problemas inherentes a la formación, tales como arenamiento, daño a la formación, producción de asfaltenos, y problemas en el pozo como deterioro de la tubería de producción, empacaduras, etc. Recientemente algunos expertos prefieren denominar este tipo de declinación como capacidad de pérdida de producción, ya que esto involucra factores que no son exclusivamente de índole mecánico. Matemáticamente esto se cuantifica a través de la tasa de declinación nominal y la tasa de declinación efectiva. Tasa de declinación nominal, D. Esta ecuación se genera de la pendiente negativa de la curva formada por el logaritmo natural de la tasa de producción en función del tiempo, logaritmo natural del gasto QVS. Tiempo T. La declinación nominal es una función continua usada para derivar otras relaciones matemáticas. 1. Tasa de declinación efectiva, D. Ecuación, 2. Representa la caída en la tasa de producción desde un punto de gasto Q1 hasta otro punto de gasto de referencia aquí dividida entre la tasa de producción al comienzo del periodo. Si el periodo de tiempo es un mes, la tasa de declinación es mensual efectiva. Si el periodo es un año, la declinación es anual efectiva. La declinación efectiva es por lo general la mejor que representa las prácticas de producción real. En la EC 2 se define la declinación efectiva. 2. Donde D igual tasa de declinación nominal, tiempo, 1 de igual tasa de declinación efectiva, ADMIC igual tasa inicial de producción, BN barra día, BN barra mes, BN barra año Q1 igual tasa de producción al final del periodo considerado, BN barra día, BN barra mes, BN barra año. Siendo que Q y Q1 son iguales para las dos ecuaciones, igualando las ecuaciones EC 1 y EC 2 se tiene la declinación nominal como una función de la declinación efectiva es. La declinación efectiva como una función de la declinación nominal es. Tipos de curvas de declinación de producción. Básicamente, se han reconocido tres tipos de curvas de declinación de producción: exponencial, hiperbólica y armónica. En la figura 1, se presentan los comportamientos cualitativos de estas curvas, al ser representadas en papel de coordenadas cartesianas, papel semilog y papel log-log. Por lo general, se selecciona el tiempo y la producción acumulada como variables independientes y se utiliza el eje de las abscisas para graficarlas. Entre las variables dependientes más utilizadas se encuentra el logaritmo de la tasa de producción. El procedimiento de extrapolación es de naturaleza empírica pero representa el sistema que se está analizando. Si el sistema no es afectado significativamente, debido a algún cambio de las operaciones de yacimiento, el método de extrapolación dará una representación razonable del comportamiento futuro.
Dado que la extrapolación de la curva hiperbólica se hace asintótica al eje horizontal, se debe tener cautela en las predicciones, pues estas pueden ser optimistas. En la práctica se utiliza la extrapolación exponencial como una extensión de la declinación hiperbólica hasta el límite económico. Fig. 1. Tipos de curvas de declinación de producción. Factores que afectan las curvas de declinación de producción. Dado que la aplicación de las curvas de declinación requiere el establecimiento de una tendencia de comportamiento de producción del pozo, grupos de pozos, yacimiento, cualquier factor que altere o modifique esta tendencia, limitará la aplicación de estas. Entre los factores que afectan las curvas de declinación de producción se tienen los siguientes: periodos desiguales de tiempo. Las pruebas de pozos, las mediciones, etc., no se efectúan en los pozos considerando los mismos lapsos de tiempo entre prueba y prueba, lo que hace que los promedios entre los diferentes tiempos no estén bien ponderados. Este factor es de cierta importancia cuando se usa la presión del pozo o del yacimiento como variable independiente, pero el efecto será menor cuando se usan las tasas de producción, porque éstas se asignan mensualmente. Cambio de productividad de los pozos. La producción de los pozos tiene una declinación natural. Cuando en determinados pozos esta llega a bajos valores, son sometidos a reparaciones con el objeto de incrementar nuevamente su producción. Generalmente estos cambios de productividad no se pueden tomar en cuenta porque no se puede predecir cuándo ello ocurrirá. Cuando el cambio de productividad en un pozo es significativo y más de un pozo experimenta cambios similares, también cambiará la tendencia del comportamiento de producción del yacimiento. Completación de nuevos pozos. Al terminar un nuevo pozo, la tasa de producción del yacimiento aumentará, lo cual altera la tendencia del comportamiento anterior. En este caso no se podrá extrapolar la curva, porque no se sabe si la declinación de producción continuará según la misma ley o comportamiento, antes de terminar el nuevo pozo. En dicho caso, habrá que esperar hasta que se observe una nueva tendencia para proceder a la aplicación de este método. Sin embargo, si se necesitara una tendencia, podría trazarse una paralela a la tendencia anterior por el nuevo valor de la tasa de producción del pozo o yacimiento. Interrupción de los programas de producción. Cuando en la vida productiva de una existen cierres de producción total o parcial por razones de carencia de mercado, problemas en los equipos de superficie, etc., se desconocerá la nueva tasa de producción del yacimiento cuando sea reactivado. Además, se desconoce si se continuará con el mismo comportamiento anterior al cierre. Esto causa notables problemas en el estudio de las curvas de declinación. Veracidad de los datos. Cuando no se tiene certeza sobre la información disponible con respecto al comportamiento de un yacimiento. Este caso es frecuente en campos donde no se conoce la metodología utilizada para asignar los valores de producción a los pozos y, por ende, al yacimiento en estudio. La declinación se define como el ritmo instantáneo de disminución de la productividad, donde D es el ritmo de declinación, Q es el flujo másico y T es el tiempo de flujo. Los tres modelos de declinación propuestos por Arps, 1945, están relacionados a través de la siguiente ecuación, donde B es una constante empírica que varía entre 0 y 1, por lo que para B igual 0, la ecuación 2 genera un modelo de declinación exponencial. Para B igual 1, la ecuación 2 proporciona un modelo de declinación armónico. Para valores de 0 y 1, se tiene un modelo de declinación hiperbólico. La declinación exponencial, B igual 0, se identifica porque el flujo presenta una disminución fraccional constante. La rapidez de declinación, D, se puede determinar a partir de los datos de la historia de producción, usando la expresión, donde Q1 y Q2 son los flujos medidos a los tiempos sucesivos T1 y T2. Otra forma de calcular D es a partir de la pendiente de la gráfica de log Q contra tiempo. Además, conociendo el flujo, Q, y la producción acumulada, NP, también se puede obtener el valor de D utilizando dos mediciones sucesivas, NP1, Q1, y NP2, Q2, a través de la siguiente expresión. Para el caso de declinación armónica, B igual 1, a partir de la ecuación 2, se obtiene, donde Q es el flujo a un tiempo T igual 0. Tomando dos valores sucesivos del flujo, Q y Q1, dentro de un periodo de tiempo unitario, T, y despejando, D, de la ecuación 5, se obtiene el valor del ritmo de declinación. Bajo un modelo de declinación armónica, la producción acumulada se determina por medio de. En algunas ocasiones los pozos muestran cambios graduales en su declinación, lo cual sugiere una tendencia a ajustarse al modelo hiperbólico, Blasingame, Cray y Lee, 1991.
Se ha encontrado, Matar y Anderson, 2003, que la declinación tipo hiperbólica ocurre bajo la existencia de diferentes energías, naturales o artificiales en el área cercana al pozo, como inyección, efectos de frontera, efectos de sobreposición. Para un modelo de tipo hiperbólico, el ritmo de declinación, d, se determina a partir de la siguiente expresión. La ecuación para la determinación del flujo por medio de este tipo de modelo de declinación es, donde un b es 0. D es el ritmo de declinación inicial. T es el periodo de tiempo. Uno de los criterios básicos para identificar la declinación tipo exponencial consiste en investigar si se obtiene una recta a partir de la gráfica de log Q contratiempo que conduce a la expresión. El ritmo de declinación se puede determinar a partir de los datos de producción usando la pendiente de la línea resultante de la gráfica. De esta manera se toman dos valores, T1, Q1, y T2, Q2, y se despeja el valor de D, tal como también se muestra en la ecuación 3. El modelo de declinación tipo armónico se identifica si se obtiene una recta al graficar log Q contra log T. En este caso se usa la ecuación 6 para determinar el ritmo de declinación, tomando dos valores sucesivos de flujo durante un periodo de tiempo. Para los casos en que no se obtiene una recta usando alguno de estos dos tipos de gráfica, se considera que la declinación es del tipo hiperbólico. Este tipo de declinación ocurre en los tiempos tardíos de agotamiento del pozo, cuando se empiezan a manifestar los efectos de los mecanismos de empuje. A partir de la ecuación 9, se pueden hacer estimaciones del ritmo de producción utilizando el valor del tiempo al cual se requiere determinar el flujo. Las propiedades del yacimiento se pueden calcular usando los datos de la historia de producción con la curva tipo propuesta por Arps, 1945, y Fetkovich, 1980. A partir de esta curva se determinan las propiedades del yacimiento, KH/M, FCTH, usando la conocida ecuación de difusión radial, Faurer, 1996, donde K es la permeabilidad, H, el espesor de la formación, M, la viscosidad del fluido, R, el radio de drene del pozo, ρ, el radio aparente del pozo. Q/dp y QDD se obtienen en el punto de ajuste de la comparación de la gráfica de T contra dp con la curva tipo. El almacenaje se obtiene usando, donde Ct es la compresibilidad de la formación. T y TDD se determinan a partir del punto de ajuste de la comparación de la gráfica de T contra dp con la curva tipo. Otro de los diferentes métodos para el análisis de declinación de la producción es el de normalización del flujo, Sanyal, Menzies, Brown, Kennedy y Kennedy, 1989. Entre sus aplicaciones, el método es útil en la identificación de los pozos que necesitan ser reparados. El método prevé la carencia de datos de la presión estática y barra del flujo, que muchas veces no se obtienen por alguna de las siguientes razones. A. Porque las presiones estáticas solo se miden ocasionalmente, cuando los pozos se desconectan del sistema de producción. Y B. La presión de cabezal no se mantiene constante. A partir de la ecuación empírica adaptada para pozos de gas, Williamson, 1990, se desarrolló la relación entre el flujo de producción, W, y la presión de cabezal, PF, a condiciones fluyentes, donde P es la presión de cabezal a condiciones estáticas. PF, la presión de cabezal a condiciones fluyentes. N, un parámetro empírico, conocido frecuentemente como factor de turbulencia, que varía entre 0, 5 y 1. El valor de C a condiciones iniciales se determina a partir de, para cualquier instante de la vida productiva del pozo, usando la ecuación anterior se puede determinar la presión estática, P. Este valor de presión estática que se determina a cualquier tiempo de la vida productiva del pozo permite el monitoreo continuo de su comportamiento. Los datos de producción de un pozo están asociados con sus diferentes diámetros de apertura, lo cual ocasiona que la presión de cabezal no sea constante, haciendo difícil la identificación de una verdadera tendencia de declinación de la productividad. Para calcular el flujo normalizado en función de los cambios de presión, PF, que se van generando en el pozo, Sanyal y otros, 1989, propusieron la ecuación donde Wn es el flujo de producción normalizado y Pstd es la presión de cabezal estándar del pozo, que es la presión de cabezal al inicio de su etapa de producción bajo condiciones de flujo constante. Metodologías de análisis de curvas de declinación de la productividad en pozo. Las curvas de declinación representan la producción del yacimiento bajo condiciones de frontera dominada por el flujo, lo cual significa que durante la vida temprana del pozo, mientras domina el estado transitorio, aún no se alcanza el efecto de las fronteras del yacimiento. Durante este periodo, el ritmo de declinación normalmente es alto, sin embargo se estabiliza tan pronto el efecto de frontera domina el flujo.
Cada pozo tiene comportamientos particulares, los cuales son función de las propiedades del yacimiento. Es conveniente tener en cuenta que el flujo transitorio puede durar en algunos pozos solo unos pocos meses, mientras que en otros puede prolongarse por varios años. En este curso analizaremos los métodos para campos maduros, esto es, con suficiente historial de producción y donde han sido superados los efectos transitorios. Los datos se pueden obtener sin mucho riesgo de incertidumbre, a diferencia de los métodos determinístico, estadístico, balance de materia y simulación numérica. Los dos métodos aplicados se seleccionaron porque en uno, ajuste por curvas tipo, su planteamiento original está orientado al flujo en dos fases y han sido superados los efectos transitorios en la producción. El segundo, normalización del flujo, es aplicable para etapas de producción. Comportamiento de la presión para condiciones de flujo constante. ¿Cómo elijo el modelo de declinación? Método gráfico. Se grafican los datos de tasa de producción contra tiempo y se observa la línea de tendencia de mejor ajuste. Método de Fedkovich. Debido a la dificultad que representa tomar registros de fondo con el pozo fluyendo, en este trabajo se usan solo mediciones de superficie, presión y flujo a condiciones de cabezal del pozo. Las consideraciones teóricas para asumir las mediciones de superficie como representativas del yacimiento son: 1. La masa producida en las mismas condiciones de fondo que en la superficie, lo que cambia es su calidad. 2. La presión de yacimiento que se utiliza para determinar las propiedades de la formación se determina a partir de simuladores de pozo. Para determinar las condiciones de fondo se usó el programa WellSim, Gunifrestone, 1991, que es un simulador de flujo en pozos. Una curva de declinación tiene dos parámetros que la describen. El primero, la tasa de declinación, D, que refleja el ritmo al cual disminuye la producción de un pozo en términos de porcentaje diario, mensual o anual, y que se calcula mediante la ecuación 1. Donde Q1 y Q2 son, respectivamente, las tasas de producción del pozo medidas en los tiempos T1 y T2. Y el segundo, el exponente de declinación, N, que se ve reflejado en la tendencia de la curva de declinación, ver figura 1, donde se observa que ésta puede variar desde una situación en la que la declinación sea muy severa, declinación exponencial, con un exponente N igual 0, hasta una condición de reducción lenta de la tasa de producción, declinación armónica, con un exponente N igual 1, pasando por casos intermedios, declinación hiperbólica, 0N, 1. Una vez se ha determinado el exponente de declinación, pueden emplearse las ecuaciones que se presentan de manera resumida en la tabla. Ahora procederé a explicar cómo se realizaron las gráficas. Con los datos anteriores se graficó la tasa de producción versus el año y se agregó curvas de tendencia para ver cuál se asemeja más. Con los datos dados se graficó la producción de agua vs el tiempo y nos dice que en el año 128 la producción caería a 10 barriles por día y se agrega curvas de tendencia. Con los datos obtenidos de gráfico la producción de aceite versus el tiempo y se concluye que en el año 173 la producción caerá a 10 barriles por día y se agregaron curvas de tendencia. Con los datos obtenidos se graficó la producción de gas versus el tiempo y nos dice que en el año 41 de la producción de gas caerá a los 10 kilómetros por mes y se agregaron curvas de tendencia.